Mucho antes de que Miami se convirtiera en puente para el arte cubano en Estados Unidos, fue Nueva York la ciudad que abrió las puertas al modernismo de la isla. Ahora, esa historia vuelve a contarse desde el Patricia and Philip Frost Art Museum de la Universidad Internacional de Florida, FIU, con la exposición Modern Cuban Painters from Havana to New York. La muestra, curada por Elizabeth Thompson Goizueta y Cristina Figueroa, revive un momento decisivo. Corría el año 1944, cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, organizó la primera exposición dedicada exclusivamente a la pintura cubana, dando proyección internacional a una generación de artistas que transformó el arte de la isla. La exhibición reúne aproximadamente 53 obras, todas enmarcadas en el periodo de los años 40. Estamos empezando la exhibición en el año 39 hasta el año 49. ¿Y por qué esta década? Porque esta fue la década primero en la que se enmarcó la mítica exposición Modern Cuban Painters, en la cual nos inspiramos, que se realizó en el MoMA en el año 44, pero también nos enfocamos en las diferentes exhibiciones que hicieron los artistas cubanos en Nueva York en esa década. O sea, los años 40, por diferentes razones, Nueva York se convirtió en nuevamente, o sea, ya se pasó el centro de arte que era París, se mudó a Nueva York y empezaron a llegar galerías de Europa, marchantes, coleccionistas, dealers, artistas de Europa y bueno, en todo ese flujo llegaron también los artistas cubanos a Nueva York. Estamos hablando de, por ejemplo, Wilfredo Lam, que tenía una de las galerías más importantes en Nueva York, que era la Pierre Matisse, y en los años 40 hizo 5 exhibiciones en la galería. Estamos hablando de Mariano Rodríguez, que también tenía galería en Nueva York, de Mario Carreño, de René Portocarrero. O sea, todo un ecosistema de artistas cubanos que encontraron en la ciudad de Nueva York pues un nuevo nicho, un nuevo mercado y un nuevo acceso a sus obras. La exposición reúne pinturas, dibujos, fotografías y documentos históricos que muestran cómo estos artistas desarrollaron un lenguaje propio, inspirado en la cultura afrocubana, el campo, las frutas, la arquitectura colonial, la sensualidad, el color, la vida cotidiana de Cuba. Sus obras dialogaban con movimientos como el muralismo mexicano, el surrealismo, el barroco latinoamericano y las vanguardias europeas, sin abandonar la búsqueda de una voz e identidad propias. Hablamos de Amelia Peláez, Mariano Rodríguez, Carlos Enríquez, René Portocarrero, Mario Carreño, Roberto Diago, Cundo Bermúdez, Fidelio Ponce de León y Wilfredo Lam, por solo citar algunos. Las obras de Carlos Enrique que tenemos en esta exhibición, yo diría que son obras maestras. Son obras que también estuvieron en el MoMA en el año 44. Carlos Enrique pertenece a lo que se le llamó la primera generación de la vanguardia cubana. Entonces también, de alguna manera, epocalmente, no respondía a la generación que más se estaba promocionando en esa época. Pero Carlos Enrique ya había vivido en Estados Unidos, ya había vivido en Nueva York, había estado casado con Alice Neel, tenía ya una carrera consolidada. Estaba trabajando entre Cuba y México. Luego tiene toda esta obra maravillosa, que es la que tenemos aquí en la exhibición, que es de su periodo de los bandoleros, que es su periodo del campo cubano, que es también todo el momento que él está trabajando, las transparencias, esa sensualidad mezclada entre cubanía, la mulata cubana, la tradición del campo. O sea, yo creo que tenemos una obra aquí de Carlos Enrique maravillosa, que es un retrato de Eva Frejaville, su mujer en ese momento, y es el único retrato conocido para el que Eva posó, o sea, que con consentimiento posó, porque él la retrató y la pintó a lo largo de su carrera muchísimas veces, era su gran musa, pero era como en retratos imaginados. Pero este retrato de aquí sí es específicamente hecho para ella, posado, incluso fue un regalo que él le hizo a ella. El caso de Amelia es muy interesante. Amelia fue la única mujer dentro de este grupo de artistas hombres, que todos estrellas, y ella logró, o sea, todos los artistas tenían un gran respeto por Amelia, por su obra, por su personalidad. Ella era casi como donde llegaba Amelia, todos los artistas la rodeaban, era casi como la hada madrina de todos los artistas.
Y Amelia es un personaje también muy interesante, muy particular dentro de la narrativa del arte cubano. Se va a París, estudia en París, vuelve a Cuba, estuvo viajando intermitentemente, pero realmente la mayor parte de su obra la desarrolló en Cuba y todo está muy relacionado con su mundo interior. Entonces hay una sección dentro de la exhibición que se llama Domesticity, o que se llama como lo doméstico, y ahí prestamos mucha atención a la obra de Amelia porque está retratado su casa, sus hermanas, su entorno, sus jaulas de pájaros, toda la naturaleza que la rodeaba, la arquitectura y por supuesto el color. El color es muy importante en Amelia, el cambio de colores, la transformación dentro de la obra de Amelia, que va en un inicio desde una influencia un poco medio cubista que viene trayendo de París, y luego cuando se vuelve a Cuba, que se queda en Cuba trabajando, pues es toda una explosión tropical, pero manteniendo una tradición y un diálogo también con las vanguardias europeas. Mientras muchos de sus contemporáneos apostaban por colores brillantes y composiciones exuberantes, Fidelio Ponce de León eligió los blancos, grises y ocres. Sus personajes parecen suspendidos entre la fragilidad y la melancolía. El director fundador del MoMA, Alfred Barr, admiró profundamente su trabajo y contribuyó a darle reconocimiento internacional. Fidelio Ponce, con toda intención, lo tenemos dentro de la exhibición en una sección que le llamamos Los Independientes, en el cual están Lam y Fidelio Ponce, por varios motivos. Primero, Fidelio fue una figura que de alguna manera no encajaba dentro de lo que se le llamó la escuela cubana de pintura de los años 40. Fidelio era una figura de alguna manera más melancólica, tenía un referente en la pintura religiosa. También fue una figura que entraba y salía dentro del mundo del arte. No vivía en la ciudad de La Habana, aunque luego estuvo allá, pero vivía en Matanzas. De hecho, cuando Alfred Barr, el director del MoMA, va a Cuba a investigar sobre arte cubano y a comprar arte cubano para el MoMA, tiene que ir a ver a Fidelio Ponce a Matanzas. Y era la figura que él estaba buscando. Fidelio Ponce, increíblemente, es el único artista de este grupo que nunca viajó fuera de Cuba. Entonces, todas sus referencias y toda su obra la realizó en su taller, un taller muy humilde, muy modesto. Tenía problemas de salud, de hecho murió por problemas de salud muy joven, una edad temprana. Interesante es que Fidelio muere en el año 1949, que es el momento en el que también por época cerramos esta exhibición. O sea, temporalmente la exhibición cierra en el año 49. Entonces, simbólicamente, es Fidelio quien de alguna manera inicia la década y también la cierra. La obra de Fidelio es de alguna manera tiene mucho las referencias a las beatas, a la religiosidad, a los niños, pero de una manera, como ya dije, de una manera casi fantasmagórica. Entonces, claro que no encajaba dentro del discurso colorido y dentro del discurso que le saltaba la cubanidad que tenía muchas de las obras de esa época. Fidelio regalaba mucha obra. O sea, incluso hay esta historia de donde él cambiaba obra por comida. Entonces, claro que existía mucha obra de Fidelio que no estaba en manos, vamos a decir, de instituciones, sino que estaba en manos privadas. Y eso, de alguna manera, también esta figura de Fidelio, que es casi como medio un mito, genera un interés, además de ser un excepcional artista y pintor. Cuando se está organizando la exhibición de arte cubano en el MoMA, el director del MoMA quería que todos los artistas participantes fueran artistas vivos. O sea, no quería hacer una exhibición retrospectiva de arte cubano, sino de lo que estaba sucediendo en el arte cubano en ese momento. Y Fidelio era generacionalmente un poquito más mayor, dentro de la generación que se iba a exhibir. Y él, en una carta que le escribe a Gómez Sicre, que era el curador de la exhibición, le dice: por favor, manténme a Fidelio vivo. O sea, porque él definitivamente sabía de la importancia de Fidelio, aunque sabía que epocalmente estaba un poco, y por sus problemas de salud, podría estar en jaque su participación en la exhibición. Pero sí, era un mito. Su figura era un mito. De hecho, cuando Alfred Barr viene a Cuba, traía dos nombres, que eran los artistas que él quería ver. Uno era Wilfredo Lam y el segundo era Fidelio Ponce. Ya él conocía de la obra de Fidelio y quería venir a verlo.
Luego, estando en Cuba, conoce el resto de los artistas cubanos y ya la historia continúa. La obra de Fidelio Ponce, que aparece en la película de Alfred Hitchcock, es una obra que estuvo en la exposición del MoMA. Y es una obra que intentamos incluirla dentro de la exhibición, pero por problemas de logística no se pudo. Pero es una pieza que desde que se inauguró la exhibición en el MoMA en el 44, fue comprada por Alfred Hitchcock y estuvo en su colección. Y luego la incluye en su película The Rope. Entonces, claro, adquiere una pieza maravillosa, 5 mujeres, y adquiere luego esa pieza también un valor añadido, que es que forma parte ya también de la cultura popular cinematográfica de Estados Unidos. La muestra también pone el foco en el papel que desempeñó la ciudad de Nueva York durante la década del 40 como puente artístico entre Europa y América Latina, especialmente tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto permitió que el arte cubano encontrara nuevos espacios de exhibición y reconocimiento en Estados Unidos. Esta exposición no trata de ser abarcadora en el sentido de tener a todos los grandes artistas de la modernidad cubana. Por supuesto, aquí nos faltan artistas como Arche, aquí nos faltan artistas como Abela. Lo que pasa es que es una exposición de alguna manera histórica que está siguiendo una narrativa que existió en ese momento. Nuestro enfoque es la relación de los artistas cubanos con Nueva York en los años 40. Entonces, claro, Abela estaba en México, Arche no logró participar en la exhibición del MoMA. Entonces, por esa razón, efectivamente hay artistas que no están dentro de nuestro discurso, pero no por eso no son de los grandes nombres cubanos. Una exposición de tal magnitud no sería posible sin la labor y el apoyo de coleccionistas y galeristas, como es el caso de Israel Moleiro, fundador y presidente de Latin Art Corp. La labor ha sido trascendental porque son las coleccionistas y las galerías que apoyan a esos coleccionistas las que permiten que se conserve esa obra fuera de Cuba, porque por desgracia no tenemos un país que el coleccionismo interno haya conservado las obras, incluso las obras que están en colecciones públicas pueden estar sufriendo en este momento bastante deterioro, como estábamos hablando por las condiciones de Cuba, de falta de luz, de agua, de elementos básicos de conservación de la vida humana. Imagínate tú para la conservación de las obras. Y las galerías que nos hemos especializado en arte cubano aquí en los Estados Unidos y las colecciones que apoyan esas galerías, por supuesto, son básicas para conservar la herencia cultural y el gran valor. Que se pueda hacer una exhibición de ese nivel con obras que se exhibieron en Nueva York en los años 40 es precisamente un logro que tienen estos curadores porque la relación que existe con las galerías y con los coleccionistas que mantienen esas obras. Se sabe dónde están, quién las tiene. Hay mucha información ya sobre el arte cubano. No estamos hablando de los años 80, 90, que había totalmente un desconocimiento de dónde estaban las obras, quién están, dónde aparecen. O sea, hoy por hoy hay mucha más información, hay mucho más control sobre esas obras y dónde están. Después de presentarse en Nueva York, la exposición llega a Miami, donde permanecerá abierta hasta el 18 de octubre. La exhibición permanecerá abierta hasta el 18 de octubre. La entrada es libre, completamente gratuita, de martes a domingos, incluso pueden venir los fines de semana. Está ubicada aquí en el Patricia and Philip Frost Art Museum del FIU. Y además de, pues venir a visitar la exhibición, también en el mes de septiembre tendremos varios eventos relacionados con la exhibición, varias charlas, conversatorios, presentaciones de libros. Una oportunidad única para acercarnos a la obra de artistas cubanos que han trascendido las fronteras de su época y su geografía, que en 1944 conquistaron a la crítica y al público de Nueva York y ahora llegan a Miami para ser revisitados o descubiertos por los apasionados del arte en el sur de Florida.